política educativa y la Ley Federal de Educación que rigió para todo el país, y la Ley de Filmus, la Ley Nacional de Educación, no dictadas ni por Menem, ni por K, sino son del Banco Mundial. Y en ese sentido todo el arco político tiene esa política. Por ejemplo, la capital federal, si se ve con claridad, lo que dice el ministro Burri de la Ciudad de Buenos Aires es lo mismo que dice Sileoni, que si hay un acuerdo de todos los partidos patronales, de todo el sector, de todo el arco político parlamentario, de aplicar la ley. Y los sindicatos también tienen esa política, porque es una política internacional aprobada en todos lados. Si nosotros vemos las leyes de educación en toda Latinoamérica, van en ese sentido. La fragmentación educativa que provocó la Ley Federal de Educación causó mucho deterioro. Los docentes defendimos y seguimos defendiendo la escuela pública, gratuita, nacional, popular, y nos costó mucho esfuerzo y no vamos a bajar los brazos con respecto a eso, pero también es verdad que tenemos obstáculos importantes que se fueron generando durante estos 10 años a los que le hicimos frente y le seguimos haciendo frente. Tenemos una situación que tenemos presupuestos provincializados, conflictos docentes provincializados, por lo tanto nos pone en una situación de un país que está dividido por mosaicos, donde cada sector, cada sistema educativo, los trabajadores tienen que ver cómo resuelven por lugar, ¿no? Pero me parece que a su vez hay una agudización de todas estas situaciones, corre riesgo hasta el funcionamiento del comedor escolar, en la aplicación de los cuartos años en la escuela secundaria, y con el título que es la improvisación bajo esto de decir, bueno, aplicar políticas, no importa cómo venga, pero después monto una vidriera de avance, de que los chicos están en la escuela, la pelea porque ninguno está en la calle, pero la verdad muestra que no hay integración. Bueno, el balance es que se ha mantenido con otro formato la política de la década del 90, porque lo que hemos tenido a lo largo de estos 9 años de kirchnerismo es el rescate de la Ley Federal de Educación bajo un formato diferente, que es el de la nueva Ley de Educación Nacional. ¿Por qué digo el rescate? Porque en lugar de reconocer el completo fracaso de la ley y la situación de crisis completa a la que ha llevado la educación, lo que ha hecho el gobierno kirchnerista, que está integrado por los mismos funcionarios que en su momento aprobaron la Ley Federal de Educación, es darle un progresista a la división de la educación de acuerdo a las provincias, a la fragmentación y a todas las políticas que han llevado a la destrucción actual de la escuela pública. En ese punto, la descentralización, el desfinanciamiento, la reducción y licuación de los contenidos, y sobre todo la subordinación de la escuela a los intereses empresarios, en particular de las escuelas técnicas. Nosotros decimos que la sustitución de la ley federal por una nueva ley nacional en 2006, si bien en muchos aspectos es mejor que la anterior, en lo sustancial conserva los mismos problemas, ¿no? Es decir, hay elementos que se han acentuado, que son negativos. Por ejemplo, el avance protegido de la educación privada, protegido por el Estado. Hoy la privatización en la educación al 40%, y el presupuesto educativo, que antes estaba casi íntegramente destinado a la educación pública, hoy se reconduce hacia la educación privada en más del 50% para subvencionar los establecimientos, en tanto que las escuelas públicas estatales vienen sufriendo males endémicos como la falta de edificios, los problemas de infraestructura, edilicios, los recortes, sumado a eso los recortes que son de público conocimiento
en becas, servicios alimentarios, etc. El otro problema, el gobierno nacional se ufana de que se ha alcanzado una cifra récord en presupuesto educativo. El aporte del Estado Nacional es ínfimo, alcanza con mucha buena fortuna al 1%. Y es decir que el mayor peso, el mayor esfuerzo sigue recayendo sobre las provincias para sostener la educación. Y ese es el impacto de la famosa transferencia de los servicios educativos de los años 90 que venimos cargando. O sea que hay una cantidad de cuestiones vinculadas al modelo neoliberal que no han sido subsanadas. Un capítulo aparte es el de la universidad, que se expresa en el vaciamiento educativo y la mercantilización del conocimiento. En estos años el kirchnerismo tiene muchos puntos de continuidad con lo que fue el neoliberalismo y se expresa en la educación. De hecho, nuestra corriente surge como producto de una lucha, el primer paro nacional que le hace la CTA al gobierno kirchnerista en el marco del asesinato de Carlos Fuente Alba en defensa de la educación pública. Nosotros tomamos eso como un ícono justamente porque se mantiene, ¿en qué puntos digo que hay continuidad? Hay continuidad en la relación del Estado y la Iglesia, en la injerencia en la educación, por ejemplo, donde los planes educativos son digitados por empresas, gobierno y Iglesia también. Se mantiene desde el punto, a pesar de haber conquistado que la burocracia celeste lo toma una reivindicación de haber conquistado el financiamiento educativo, el presupuesto educativo está muy lejos de las necesidades que tenemos para hablar de una educación en donde los millones de niños y jóvenes en Argentina tengan educación de calidad. Esto se expresa en que han avanzado los índices de precarización laboral, por el desfinanciamiento, por ejemplo, en el nivel secundario, a pesar de la nueva ley de educación secundaria, hoy tenemos planes como el COAS o el FINES, que emplean a nuestros compañeros en negro. Que nosotros hacemos estos 10 años del kirchnerismo en el plano de la educación es el mismo que hacemos en el plano económico y social, digamos que a pesar de tener una retórica progresista, es un gobierno que sigue sirviendo a los intereses de los grandes capitales, tanto de la industria como del campo. Y desde ese punto de vista, nuestros jóvenes, nuestros niños y los trabajadores están convidados de piedra. Respecto al tema de cómo veo yo los 10 años de la política educativa. Bueno, esta escuela, en este sentido, tiene una historia que fue haber resistido a la ley federal. Ya después de haber vivido la dictadura, cuando todo parecía haber sido que sobró, vino sobre nosotros, sobre todos, pero en educación muy fuertemente, los designios del Banco Mundial y sus políticas. Voy a ligar el plano sindical, el plano de una pequeña escuela, el plano macro, a todo esto que es parido en el mismo lugar. Los tanques pensantes son los técnicos que escriben y son las bibliografías a las que nos condenan. Y en esto también voy a hacer como una caracterización de mi visión, ¿no? El currículum, como que las evaluaciones tenían que tener otro sentido. Bueno, son muchos más los técnicos que nos auxiliaban en construir la escuela de la liberación. No es casualidad que para nosotros los designios del Banco Mundial fueron la Ley Federal de Educación, lo cual produjo una grave fragmentación a todos los niveles. El nivel más alto de fragmentación llegó hasta el plano no más bajo, sino hasta el más de base. Un balance realmente negativo que se hace en relación a la implementación de la ley nacional. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo único que vemos es que ha servido esta ley nacional para profundizar los males de la Ley Federal de Educación. Es decir, por más que se haya propagandizado exactamente como lo contrario, como la de la participación, como la de mayor financiamiento económico. El otro día, por ejemplo, en la reunión de delegados del sindicato, llamativamente se tuvo que reconocer que del financiamiento que se estaba hablando desde el principio del 6% del Producto Bruto Interno,
en realidad se había logrado, pero que la mayor parte iba para las universidades. Algo que ya nosotros como agrupación veníamos denunciando desde hace rato. Es decir, de todo eso, solo el 1% queda para el presupuesto educativo a nivel nacional, por lo cual terminan las provincias llevando sobre sus espaldas, digamos, sobre sus presupuestos, afectando a sus presupuestos provinciales, la carga de la cuestión de la presión presupuestaria en relación a educación. Así que eso por el lado, digamos, de financiamiento. Por el lado, lamentablemente, del terreno pedagógico también, es decir, ninguno de los objetivos que dijo esta ley tener, ninguno se cumplió. Es decir, la deserción estudiantil sigue cada vez creciendo, los famosos chicos del ni, esto de que ni estudian ni trabajan, esta ley para nada, que tanto bajo el eslogan de la inclusión y todo esto, realmente fue exactamente lo contrario. Es decir, se planteó la incorporación de los chicos, pero sin edificios. Es decir, lamentablemente, por eso digo, profundizó en todos los males de la antigua ley, porque los problemas de infraestructura escolar, al revés, se profundizaron porque no había cantidad de escuelas necesarias para que los chicos pudieran estar. Es decir, la verdad que nuestro balance es negativo. Nosotros evaluamos que el balance que hacemos es negativo, porque en definitiva tanto el gobierno nacional como provincial tiene un discurso como que hay más financiamiento y después en la realidad eso no se transduce. Nosotros lo vivimos personalmente en nuestra escuela, ¿no? Con ser delegado en la escuela, en nuestro caso la escuela técnica número 13, vemos que esto se va poniendo diferentes trabas, ¿no? Tanto en la infraestructura, teníamos promesa de un edificio propio, se lo hizo la primera parte, la segunda parte no. Después también en lo que es lo salarial y diferentes situaciones que nos van dejando con una pata menos, ¿no? En este caso también tenemos que evaluar que en realidad se destina fondos, ¿no es cierto?, de la nación, digamos, para el pago de servicios de deuda externa. En realidad tenemos una infraestructura que se cae a pedazos, edificios que no se llegan a terminar, salarios atrasados, bueno, y nosotros estamos permanentemente luchando en un discurso que se contradice permanentemente con la acción del gobierno, tanto el provincial, el nacional y el municipal. Bueno, para hacer un balance es importante primero nombrar digamos, la columna vertebral del sistema que tiene que ver con la Ley de Financiamiento Educativo en principio y con todo el correlato de reformas que nosotros creemos que haciendo un balance es una continuidad de lo que ha producido la Ley Federal de Educación en todos los ámbitos, en todos los niveles y modalidades. Entonces creemos de que se ha continuado reformando toda la cuestión del sistema, produciendo los resultados que tenemos hoy, y consideramos de que, bueno, fue en detrimento de muchas cuestiones inherentes a las instituciones, al hacinamiento, al nombramiento de personal, con una política muy clara de ajuste permanente y progresivo, por lo menos desde esos años que me acabas de nombrar hasta hoy.